Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario del Ministerio de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Génesis 28 y el tema para hoy, la importancia de bendecir. Miremos qué es bendecir. Dice, es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona, sitio o cosa. De bendecir es decir cosas bonitas, desearle lo mejor a todo lo que nosotros querramos que les vaya bien. Si a quienes podemos bendecir nosotros como padres, podemos bendecir a nuestros hijos, podemos bendecir a nuestra familia, podemos bendecir a nuestra ciudad, a nuestro país. Son muchas cosas las que nos rodean para que podamos bendecir, porque Dios, así como para nosotros, es ese Padre que quiere lo mejor. Entonces así nosotros también debemos seguir su ejemplo y no desear nada malo a los demás. El decir cosas bonitas es muy importante para las personas porque sabemos que cuando nosotros deseamos de corazón que les vaya bien, Dios va a permitir que esa bendición llegue a esa persona o a ese lugar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuando nosotros nos reunimos con alguien o tal vez cuando nuestros hijos, nuestra familia, alguien sale de nuestra casa, poder desearle lo mejor, darle esa bendición. Sabemos que cuando los hijos se van a hacer diferentes actividades como a estudiar, como a buscar empleo, como a mirar qué trabajo pueden surgir, entonces todos necesitan de esa dirección de los padres, necesitamos un consejo. Y cuando nosotros bendecimos es mostrarles qué cosas pueden hacer para que todo salga bien. Em, Muchas veces hay personas que cuando nosotros deseamos que nos vaya bien o tal vez salimos sin la bendición, digamos, de las personas o salimos sin que nuestros padres nos bendigan, pero de todas formas esa bendición llega directamente de Dios. Desde lo alto, Dios está mirando que como padres o como personas que deseamos que a los demás les vaya bien, Dios mira ese anhelo de nuestro corazón, ese deseo hacia los demás, y Él por su infinita misericordia hace que esta bendición llegue a nosotros y a todas las personas que tal vez no recibieron la bendición de los que se necesitaba. Miremos cuándo es efectivo el bendecir. Como primero dice saber guiar. Vamos a mirar qué nos dice en Génesis 28, el versículo del 1 al 5. Dice, luego Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con una mujer cananea. Vete inmediatamente a Padán Aram, donde vive Betuel, tu abuelo materno, el hermano de tu mamá. Labán vive allá, cásate con una de sus hijas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, para que así te conviertas en el padre de muchos pueblos. Que los bendiga a ti y a tus hijos, como bendijo a Abraham, y que te conviertas en el dueño de la tierra donde tú viviste como extranjero, la cual Dios le dio a Abraham. Dice, entonces Isaac envió a Jacob a Padarán, donde vivía Labán, el hijo de Betuel, el arameo. Labán era el hermano de Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú. Aquí miramos que el primer punto dice saber guiar. Cuando nosotros queremos que la persona a la cual le vamos a dar esa bendición le vaya bien, debemos hacerle entender el camino del bien y el mal, hacerle entender que muchas cosas pueden suceder en nuestro diario vivir, en lo que emprendamos, y que eso se necesita de una dirección. Debemos hacerles mirar que cuando se desvían del camino,
van a fracasar, les va a ir muy mal. Entonces, eh, como padres debemos conocer a nuestros hijos porque muchas veces hay hijos que no quieren escuchar, hay hijos que todos somos diferentes y unos escucharán, otros desobedecerán, otros no querrán escuchar, pero de todas formas nuestra misión como padres hacia nuestros hijos es saberlos guiar, llamarlos buscar la manera de la cual podamos hablar con ellos en un lugar donde nos puedan escuchar, donde no haya interrupciones, donde podamos explicarles los caminos de la vida, porque ellos con su falta de experiencia no tienen el conocimiento y nosotros con nuestra experiencia podemos lograr que ellos sigan ese buen camino. Por eso debemos buscar ese espacio y hacerles entender que habrá tropiezos, habrá obstáculos, pero de todas formas, si nosotros hacemos las cosas correctamente, si nosotros obedecemos, entonces ese camino será de bendición. Debemos también, si queremos bendecir o guiar a las personas, a los vecinos, a los amigos, a nuestros familiares, también enseñarles las cosas buenas o las cosas malas. Si ellos no tienen el conocimiento, poderlos ayudar, dirigiéndolos, enseñándoles cosas que nosotros sabemos y demostrarles de nuestra vivencia qué es lo que ha pasado, porque en nuestras vidas tenemos experiencias o testimonios de las cuales nosotros hemos visto que a veces nos ha ido mal porque tal vez tomamos malas decisiones y a veces nos ha ido muy bien porque hemos sabido escuchar lo que las personas nos quieren decir para que nos vaya bien. Entonces el saber guiar es muy importante para que estas personas puedan recibir esa bendición. Como segunda dice la obediencia. Miremos en Génesis 28, el versículo 7. Amén. Además, se enteró de que Jacob le había ordenado a sus padres y se había ido a Paran Aram. Además, se enteró, a ver, perdón. Que no casas con una mujer. Además, se enteró que Jacob le había obedecido a sus padres y se había ido a Paran Aram. Entonces, nosotros, cuando escuchamos algo que conviene para nuestras vidas, algo que nosotros miramos que en ciertas ocasiones, eh, cuando nosotros obedecemos y nos va bien, entonces decimos qué importante es ser obediente, qué importante que nosotros como hijos o como empleados o como en la sociedad, cómo obedecemos a nuestras autoridades, como también espiritualmente, cómo obedecemos a Dios, cómo obedecemos a nuestros líderes, vamos a mirar que esa bendición va a llegar a nosotros. Aquí en Génesis 28 nos habla de Jacob. Dice que su padre lo dirigió, le explicó por el camino que tenía que ir, le dijo lo que tenía que hacer, que no se metiera con mujeres que no fueran de su tribu. Y de todas formas, Jacob fue obediente ante la voz de su padre. Él obedeció lo que su padre le dijo, él no se metió con otras mujeres y así, si nosotros seguimos la secuencia de la Biblia, vamos a mirar o tal vez miramos la historia que a él le fue muy bien. Entonces nosotros debemos ser obedientes porque hay personas que escuchan y no obedecen, o tal vez por la rebeldía, pero lastimosamente cuando se desobedece hay que pasar por muchas cosas y llegan esas consecuencias a nosotros por nuestra desobediencia. Entonces, aquí
Jacob fue obediente y asimismo obtuvo la bendición de Dios, le fue muy bien y sabemos que él obtuvo todas esas cosas que él necesitaba para poder salir adelante, para seguir adelante como su padre le dijo, para que así que él le dio la bendición de que tuviera mucha descendencia y Dios permitió que él mirara esa bendición que su padre le había dicho. Entonces nosotros si queremos esa bendición que nos vaya bien, tanto en el estudio, en la familia, que nos vaya bien en el trabajo, entonces nosotros debemos ser conscientes y obedecer esa palabra. Nos dice también reconocer de dónde viene la bendición. Miremos que nos dice en Génesis 28, del 10 al 13. Dice, Jacob se fue de Beerseba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y allí pasó la noche porque ya había oscurecido. Tomó una piedra de ese lugar y la puso bajo su cabeza para acostarse a dormir. En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. También nos dice, miremos qué nos dice también en el versículo 13. Vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Entonces miramos aquí que las bendiciones que nosotros recibimos de nuestros padres, las bendiciones o esas palabras bien dichas, ¿no? Como el bendecir es decir cosas buenas, desear cosas que nos vaya muy bien. Entonces, miramos que cuando nosotros, nuestros padres o las personas que nos bendicen cuando salimos, cuando nos desean lo mejor en el trabajo, cuando nosotros escuchamos esas palabras bonitas y de buena fe que vienen de las demás personas, esas palabras se cumplen porque sabemos que tal vez sean simplemente palabras o tal vez sea una guía de las personas, pero más sin embargo nosotros debemos reconocer que la bendición viene desde lo alto, que tal vez no miremos la bendición de nuestros padres o amigos, de los que nos deseen el bien y nos bendigan para que nos vaya bien. Tal vez en ellos solamente sean las palabras de bendición que ellos no nos puedan ayudar en ese momento, pero sabemos que las cosas se cumplen y si nos va bien es reconocer que las bendiciones vienen desde lo alto, que Dios es el que nos va a proteger, Dios nos va a dar esa provisión, Dios nos va a dar esa unidad en la familia, que Dios nos va a permitir que hallemos gracia en el trabajo. En cualquier lugar donde nos encontremos, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros y si nos desean lo bueno, sabemos que esas cosas llegarán a nuestras vidas. Entonces es importante reconocer y dar gracias a Dios cuando nos va bien, porque esas cosas son porque Dios permite que se realicen, porque es la voluntad de Dios que nosotros tengamos esas bendiciones. También dice que debemos cumplir si nosotros hacemos un pacto. Con cualquier persona que hagamos un pacto, un compromiso, debemos cumplir con lo que realizamos. Miremos que nos dice en Génesis 28, del 20 al 22. Al 22 nos dice, luego Jacob prometió, si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido, me va a traer sano y salvo
de regreso a la casa de mi papá, entonces el Señor será mi Dios. Del 20 al 22. Esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios, y le daré a Dios una 10ª parte de lo que Él me dé. Mire que es muy importante el cumplir ese pacto. Si nosotros lo hacemos con fe, si nosotros lo hacemos de buen corazón, porque muchas veces hay personas que prometen, pero en el tiempo ya no lo pueden cumplir, o simplemente prometen para obtener su beneficio de las demás personas, y lo hacen simplemente por maldad, simplemente porque les prometen hacer las cosas. Entonces, nosotros, si hacemos un pacto con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia, cumplámoslo, porque eso es de mucha bendición. Entonces, muchas veces a nuestros hijos nosotros les prometemos que les vamos a dar, les vamos, digamos, llevarlos a pasear. Entonces, nosotros los aconsejamos que aprovechen el tiempo en el que pueden estudiar, que cumplan con sus tareas, que arreglen su cuarto, que tengan todo, porque nosotros les decimos, vamos si todos tenemos listos en la semana, el domingo podemos ir a pasear, nos vamos a ir a cierto lugar. Entonces, si nuestros hijos están haciendo lo correcto, cumplámosle, porque tal vez después van a dudar de nosotros, ya no nos van a creer, van a hacer las cosas con desánimo y ya no van a cumplir. Entonces nosotros vamos a quedar mal, y así nuestros hijos o a las personas que les ofrecemos algo ya no nos van a creer. Y así vamos a perder nosotros credibilidad ante los demás, y nos van a tachar como esos mentirosos. Y entonces aquí miramos en que dice Jacob que le prometió a Dios que si lo levantara con bien, que si lo llevaba donde él y le fuera bien, que si él le iba a bendecir de todo lo que él iba a recibir de la mano de Dios. Él dice que el 10% le entregaría para la obra de Dios. Entonces, nosotros debemos entender cuán hermosa es la palabra de Dios, que nos enseña que si nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga, y que si nosotros cumplimos con ese pacto, entonces asimismo Dios va a cumplir esas promesas. Yo tengo un testimonio, mi vida, y yo siempre lo he dicho en todo lugar, donde quiera que yo voy, hay personas que lo aceptan, hay personas que lo recriminan, hay personas que les gusta, pero yo siempre lo he dicho como testimonio, todo lo que he puesto en manos de Dios, todo lo que le he prometido, le he pedido a Dios que me ayude a cumplirlo. He visto muchos milagros en mí de Dios, porque cuando yo le pido que en una necesidad que tengo, Él siempre ha cumplido esas promesas. Y le pido a Dios que me ayude a seguir su camino, que me ayude a estar donde quiera que esté, a hablar de su palabra, que si Dios me bendice de lo que Él me da, yo le entrego lo que a Él le corresponde. Tal vez muchas personas dicen que Dios no necesita, que Dios lo tiene todo, que por qué tenemos que dar de nuestro salario, por qué tenemos que darle a Dios. Pero muchas personas no comprenden que el representante de Dios aquí en la tierra son los sacerdotes, los líderes, las personas que dirigen las congregaciones. Nosotros como cristianos sabemos que en nuestra congregación hay una familia pastoral en la cual nosotros sabemos que está trabajando por el pueblo, y nosotros debemos reconocer que se necesita recursos para poder enviar esa obra. Entonces, yo he cumplido con ese pacto con Dios, he visto grandes bendiciones, y he visto que Dios me ha respaldado en todo mi trabajo, hasta ahora que
que ya ha llegado el tiempo de jubilarme. He visto esa bendición, cómo el Señor ha estado conmigo, cómo me ha dado esa bendición en gran manera. Entonces, yo digo, Dios mío, ayúdame a cumplir ese pacto y sé que yo voy a seguir adelante. Entonces, eso es muy importante, hacer el pacto con Dios y con los demás, pero saberlo cumplir, porque así mismo sabemos que no todo tal vez no llegará en ese momento, tal vez en ese momento no recibiremos, porque muchas personas lo hacen de hacer el pacto, pero esperando la recompensa. Mas, sin embargo, Dios dice que hay que ser incondicional como Él es. Él, independiente de lo que seamos nosotros, Él nos bendice. Entonces, asimismo, nosotros debemos hacer las cosas de corazón y cumplir con esos pactos. Eh, Ahí es Jacob hizo un pacto con Dios, pero si nosotros seguimos leyendo la historia, vamos a ver que Dios lo bendijo por el pacto que hizo, porque él cumplió esa promesa, ese pacto con Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos dice, que siempre debemos cumplir con esos pactos y asimismo podremos ver la bendición. Como cuarto dice, creer que las promesas de Dios se cumplen. Miremos qué nos dice en Génesis 28, el versículo 14. Dice, tendrás más descendientes que partículas del polvo hay sobre la tierra. Se esparcerán por el norte, el sur y el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas. Versículo 14. Serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Miramos ahí que Dios, el padre de Jacob, le hizo una promesa de que Dios lo va a bendecir en gran manera y que él tendría toda una descendencia. Entonces, nosotros miramos esas promesas y debemos tomarlas como para nosotros mismos. Decir que Dios está tomando nuestras vidas y que nos está hablando a nosotros, que Dios nos va a dar esa descendencia en la cual va a ser protegida por su mano, que si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, nuestros nietos, y así toda nuestra descendencia a seguir ese camino de Dios, entonces ellos todos van a recibir toda la descendencia, porque dice que esa descendencia será como nuestro simiente. Entonces, si nosotros tenemos ese buen corazón, si nosotros trabajamos en la obra de Dios, trabajamos ayudando a los demás, trabajamos en la necesidad de los enfermos, digamos, primeramente en oración, si nosotros vamos a hacer una oración por ellos, aconsejarlos, ayudarlos, entonces asimismo toda nuestra descendencia mirará nuestra simiente, nuestra forma de ser, mirará cómo somos, y ese ejemplo también lo seguirán ellos. Si nosotros estamos actuando correctamente, sabemos que toda nuestra descendencia va a seguir ese camino, y asimismo como Dios nos está bendiciendo como padres, asimismo Dios va a bendecir a toda esa descendencia. Entonces, tengámoslo por seguro y cumplamos lo que Dios nos manda en su palabra, que nosotros dice que debemos creer que Dios lo va a hacer y que si creemos en sus promesas, Él lo hará. Como otra promesa dice en Génesis 28, el versículo 15. Versículo 15 nos dice, mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que acabo de decir. Entonces, miremos que la palabra de Dios es ese manual de vida en el cual Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando. Nosotros muchas veces decimos que le oramos a Dios, que le hacemos una petición, pero que Él no nos responde. Pero nosotros debemos entender que cuando
queremos la respuesta de Dios, Él la va a hacer a través de las personas, a través de su palabra, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, no la estudiamos, entonces, ¿cómo queremos que Dios nos revele esa respuesta? Entonces ahí vamos a encontrar muchas respuestas en la palabra de Dios. Él nos da muchas promesas en las cuales Él las cumple. Miremos que Dios cumple esas promesas de bendición y también cumple promesas en las cuales Él nos va a corregir para que también tengamos esa bendición. Entonces no solamente hay promesas de bendición, sino también de corrección, de guía, para que nosotros podamos seguir ese buen camino y así mismo recibir esa bendición, porque si nosotros miramos, Dios siempre ha cumplido esas promesas en nosotros a su tiempo y conforme conforme a la voluntad de Él. Como yo les digo a todos, muchas veces nos desesperamos, pero no es que Dios no quiera, no nos está escuchando, sino que Dios sabe en qué momento, porque Él en toda situación, Él tiene un propósito en el cual lo va a cumplir. Entonces nosotros cuando ya recibamos la respuesta, vamos a entender ese propósito y ahí vamos a saber el por qué Dios permite que esa respuesta se demore un poco. Pero de todas formas Dios nunca nos abandona, como dice ahí en el versículo 15, que siempre estará protegiéndonos. Y si nosotros somos obedientes, debemos también, para tener esa protección, ser prudentes, porque cuando Dios dice que nos va a proteger, no quiere decir que nosotros nos metamos en lugares donde demos papaya, donde nos vaya a ir mal, sino que debemos ser prudentes, debemos conocer el camino, debemos saber por dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, y asimismo Dios nos va a proteger. Entonces, este mensaje es lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana, que qué importante es bendecir, decir cosas bonitas a toda nuestra descendencia, desearles lo mejor a todos nuestros familiares, aún bendecir a nuestros enemigos, porque tal vez las personas son enemigos porque no tienen el conocimiento, porque no tienen esa ayuda de nosotros. Entonces, nosotros tratar de que si tenemos enemistades, entregarle en las manos de Dios, desearles lo mejor, que Dios cambie esos corazones para que ellos también cuando reconozcan sus errores, también puedan recibir esa bendición que Dios nos da cada día. Ese es el mensaje, que Dios me los bendiga en este día y que puedan seguir escuchando cada día el mensaje que nos da a través de su palabra. Amén.